Inicios de la esclavitud en la isla de Santo Domingo y el fin de la rebelión de Enriquillo. La llegada de los negros africanos a la isla de Santo Domingo se inicia a partir de 1501, los cuales eran conocidos como ladinos o españolizados, un tipo de esclavo africano que había vivido por una cantidad de tiempo considerable en España y por ende conocía el idioma español, las costumbres, y no eran agresivos como los que llegaban directamente desde África, a los que en ocasiones se les tenía que poner un bozal para no ser mordidos por estos. La llegada de los africanos a la isla fue por orden de los reyes para sustituir la mano de obra aborigen que en poco tiempo estaba siendo exterminada como consecuencia del trabajo en condiciones de esclavitud al que fueron sometidos, y para ser utilizados primero en la extracción de oro de las minas y los ríos, y más adelante en las plantaciones de azúcar cuando se inicia la producción azucarera. Al escasearse el oro de las minas y los ríos, los españoles tuvieron que dedicarse a la agricultura. Iniciaron primero con la producción de la caña fístola y luego pasaron a la producción de la caña de azúcar, pues esta era bien cotizada en Europa y también en la isla. La caña de azúcar es traída a la isla de Santo Domingo por Cristóbal Colón en su segundo viaje. El primero en producir una especie de aguamiel o melaza, tomando la caña de azúcar como materia prima, fue el español residente en La Vega de apellido Aguilón en los años de 1500 a 1506. Es justo cuando en la isla se deciden a producir azúcar que inicia la llegada masiva de esclavos africanos a la isla, la mayoría varones, pues las hembras solo eran utilizadas en las actividades domésticas. Y para no pagar a la corona el impuesto, aprovechaban el contrabando, pues muchos esclavos, o la mayoría, eran traídos por portugueses, ingleses y franceses que lo capturaban directamente en África. El padre Las Casas señala que para el 1520 en la isla existían 24 ingenios y 4 trapiches. En cada ingenio se necesitaba un aproximado de 80 esclavos para trabajar, y en los trapiches se necesitaban de 30 esclavos en adelante. Solo en la producción de azúcar existían más de 2000 esclavos aproximadamente. Con la llegada de los esclavos africanos a la isla, se inicia un cruce racial entre las tres etnias que convivían en esta: indígenas, españoles y africanos, de la siguiente manera. Por la escasa cantidad de mujeres españolas que vivían en la isla, los españoles se relacionaron con las indígenas, dando origen al mestizo. Cuando las indígenas se escasearon, los españoles se relacionaron con las negras africanas, dando origen a los mulatos. Como las negras africanas también eran escasas como consecuencia de que tenían menos fuerza para trabajar en las plantaciones y no eran traídas casimente, los negros se relacionaban con las indígenas, dando origen a los zambos. Los hijos de los mulatos y los negros se denominaban grifos. Los hijos de los mestizos y español se llamaba indio cuarterón. Los hijos de los mulatos y los españoles se conocían como mulato cuarterón, y los hijos de los grifos y los negros se le denominaba saltapatrás. Los hijos de los indígenas y los grifos se le denominaba cobra. Para que la esclavitud fuese viable en la isla y los esclavos no se escaparan de las plantaciones, la Real Audiencia de Santo Domingo elaboró un conjunto de ordenanzas en 1528, las cuales expresaban lo siguiente: el esclavo que se escapaba de las plantaciones era castigado
con 100 azotes y la carga de una argolla de hierro en el cuello si era por primera vez que se escapaba. Si era por segunda vez, su castigo era la muerte. El esclavo que huía se le daba 20 días de plazo para que regresara. Si en este plazo no regresaba, el castigo era cortarle una pierna, y si pasaban los 40 días, era condenado a la horca. Estas ordenanzas también prohibían el porte de todo tipo de armas para los esclavos, fuesen de hierro o de madera. Todas estas medidas no lograron mantener a los esclavos rebeldes en las plantaciones, pues los historiadores reseñan varios líderes rebeldes, los cuales se escapaban de las plantaciones y de los hatos y se iban a las montañas a vivir en libertad y formaban los palenques, de donde solo salían a asaltar las plantaciones para conseguir provisiones. A este tipo de rebelión se le conocía como cimarronadas y a los rebeldes cimarrones. Entre los principales líderes se encuentran Diego de Guzmán, quien dirigía sus revueltas en las lomas de Bauruco, en San Juan de la Maguana y en el Maniel se establecieron Diego de Ocampo. En las montañas cercanas a La Vega y a Santiago se establecieron Juan Vaquero y Lemba, este último el más famoso y aguerrido. Para 1530 eran varias las plantaciones y las problemáticas que afectaban a la isla de Santo Domingo. La primera era la poca población española con que contaba la isla, pues con excepción de la ciudad de Santo Domingo, la mayoría de los puertos y los pueblos se encontraban vacíos. Otra de las problemáticas eran las rebeliones de los africanos, que mantenían en asedio las plantaciones de los españoles. También recordamos que se mantenía vigente en la zona de Bauruco la rebelión de Enriquillo, el cual se mantenía en rebelión con un gran grupo de indígenas y de africanos bajo su mando desde el 1519, y con toda esta situación debían lidiar los gobernadores de la isla. Además de la rebelión de Enriquillo, se encontraba en la isla la rebelión de otros líderes indígenas, llamado Ciguayo, el cual mantenía en zozobra a los españoles, pues se dedicaba a atacar las caravanas para quitar las mercancías. A la muerte de Ciguayo, el mando de su rebelión queda en manos del cacique Tamayo, el cual luego se alió a Enriquillo. La rebelión de Enriquillo se extendió por un periodo de 14 años, pero esto no fue cosa de suerte, pues el cacique tomaba medidas de seguridad para evitar ser descubierto. Su primer método fue utilizar la táctica de guerra de guerrillas para las luchas contra los españoles. Esta consistía en emboscar a los enemigos cuando estos menos se lo esperaban, esperando nunca permanecer en un lugar fijo. Sus hombres nunca peleaban en grandes grupos y siempre atacaban por sorpresa a los enemigos. Tenía una gran red de informantes en toda la región del Bauruco para saber siempre dónde se encontraban las tropas españolas. En la medida que sus tropas crecían, realizaba incursiones a los poblados para abastecerse de armas y provisiones. Dividía la población en niños, ancianos y mujeres y hombres con capacidad de lucha. A los gallos se les cortaba la lengua para que no cantaran. Esta rebelión costó mucho dinero y vida y tiempo a la corona. Es por esto que el rey Carlos V, al notar que ninguna de las medidas tomadas en contra de los indígenas rebeldes daba resultado, decidió negociar
con el cacique, y para esto envió en marzo de 1533 a Francisco de Barrio Nuevo a la isla con una carta escrita por el rey al cacique. Las negociaciones de paz consistían en reconocer los derechos de libertad de él y sus seguidores indígenas. Al ponerse en contacto Barrio Nuevo con Enriquillo, concertaron la paz, la cual luego fue ratificada por la Real Audiencia. En este acuerdo, Enriquillo se comprometía a dejar las armas y ayudar a capturar a los negros rebeldes para ser devueltos a las plantaciones, mientras que la corona se comprometió a fundar un pueblo llamado Boyá en la parte sur de la isla, en donde Enriquillo junto a los suyos vivieron tranquilamente. Durante el gobierno de la Real Audiencia, en 1530 en adelante, la isla se sumió en un estado de corrupción administrativa y judicial enorme. A esto le sumamos el hecho de los descubrimientos de grandes yacimientos de oro y plata en las tierras continentales, como es el caso de México y Perú. Existía también una crisis económica enorme, pues con la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, se monopolizó la venta del azúcar, ya que los comerciantes españoles compraban el azúcar muy barato para luego venderla bastante cara en Europa, y que los colonos solo podían venderle a estos negociantes. Esto generó el decaimiento de la producción de azúcar y el surgimiento del hato ganadero, pues la crianza del ganado era mucho más fácil y menos costosa que las plantaciones azucareras. En pocas décadas, la isla se llenó de hatos ganaderos. Sobre este particular señala Oviedo que después de haber sido traída las vacas y los caballos a la isla de Santo Domingo, en poco tiempo existían miles y miles de estas en la isla, incluso que se alzaban en los montes. Explica que tan solo una persona llegaba a tener hasta 42,000 cabezas de ganado, y que los barcos venían de España y regresaban cargados hasta con 500 pieles, pues los dueños del ganado mataban hasta 300 y 500 vacas solo para usar sus pieles y dejar perder la carne en el campo, pues la piel era vendida a los comerciantes españoles. Por otra parte, la situación social que se vivía en la isla de Santo Domingo como consecuencia del cruce de las diferentes etnias humanas que convivieron, se puede expresar de la siguiente manera. En la cima de la pirámide social y económica encontramos a los hidalgos, religiosos, hacendados, dueños de ingenios y hatos, casi todos nacidos en España, y que tenían el control económico y administrativo de la isla. Más abajo se encontraban los labradores, artesanos, pequeños comerciantes, marineros, albañiles, militares y otros asalariados, aventureros y vagabundos, sin embargo, sin fortuna y sin oficio, que por haber nacido en España contaban con ciertos privilegios. Luego se encontraban los mestizos y los mulatos, que eran libres, pero no podían tener acceso a tener esclavos ni a formar parte de la administración pública, al igual que los cuarterones, tercerones y los grifos. En el último lugar se encontraban los indígenas y los esclavos, aunque ya para 1550 solo quedaban unos 200 indígenas, pero sobre estos y los negros africanos descansaba la economía de la isla. Estos se dedicaban a trabajar de forma forzosa en los ingenios, trapiches, hatos, en el cuidado del ganado
y también eran usados los negros para el servicio doméstico, tanto las hembras como los varones, y sometidos a crueles castigos. Hasta aquí este video. En otro momento continuaremos conversando sobre la historia de la República Dominicana. Comparten, denle like y comenten.